Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. Hoy nos adentraremos en la misteriosa y apasionante historia de Islandia, una tierra forjada por el hielo y el fuego, donde las leyendas nórdicas y la tradición vikinga dieron lugar a un cambio radical en la forma de entender la fe y la sociedad. En el umbral del siglo XI, cuando la isla se debatía entre antiguas creencias paganas y las nuevas corrientes del cristianismo, surgió un hombre cuyo coraje y visión marcaron el destino de un pueblo. Ese hombre fue Thorgeir Ljotvetningagodi, un Godi cuya decisión en el Alþingi no solo evitó el derramamiento de sangre, sino que sentó las bases de una nación unida bajo una nueva fe. A lo largo de estos minutos conoceremos el contexto de una Islandia salvaje, la vida y el carácter de Thorgeir, el dramático proceso que llevó a la conversión y, finalmente, el legado de aquel decisivo día. Prepárense para sumergirse en una historia que aún resuena en la memoria colectiva de este país nórdico. Para comprender la magnitud del cambio, primero debemos retroceder en el tiempo y observar la Islandia de finales del siglo X. La isla, habitada por colonos vikingos que llegaron en busca de libertad y tierras vírgenes, se organizó en una sociedad descentralizada y basada en fuertes lazos familiares y clanes. La vida en Islandia era ruda y a la vez rica en tradiciones. Los antiguos dioses nórdicos, Odín, Thor, Freyja y otros, eran venerados en rituales que combinaban sacrificios, cantos y leyendas transmitidas de generación en generación. Las creencias paganas se entrelazaban con la naturaleza, donde cada montaña, río o bosque tenía su propia esencia sagrada. Sin embargo, a medida que el comercio y los viajes conectaban a los vikingos con el continente, las ideas y las religiones extranjeras comenzaron a llegar a la isla. El cristianismo, con su mensaje de redención y amor universal, se filtraba a través de contactos con misioneros y reyes convertidos. En el contexto de una Europa en transformación, Islandia se encontraba en la encrucijada de conservar sus tradiciones o abrazar un nuevo camino espiritual. Este dilema no era solamente religioso, estaba profundamente ligado a la política y a la vida cotidiana. Las disputas entre clanes, el poder de los Godar, líderes espirituales y políticos, y las alianzas cambiantes hacían del debate sobre la fe una cuestión de supervivencia y unidad. Así, el ambiente estaba cargado de tensiones, miedos y sobre todo la esperanza de encontrar un camino que asegurara la paz en la isla. En medio de este escenario convulso surge la figura de Thorgeir Ljotvetningagodi. Su sobrenombre, Ljotvetningagodi, que evoca la imagen de un hombre que iluminó el camino de la fe, no es fruto del azar. Thorgeir era un líder respetado, dotado de una personalidad pragmática
y una visión clara de lo que significaba el cambio. Se cuenta que, desde joven, Þorgeir destacó por su sabiduría y su capacidad para mediar en los conflictos. Era un hombre que conocía a fondo tanto las tradiciones paganas como los nuevos ideales cristianos, y sobre todo sabía que la unidad de su pueblo debía prevalecer por encima de cualquier disputa religiosa. Su reputación le abrió las puertas del Alþingi, la Asamblea General donde se decidían las leyes y el destino común de Islandia. Allí, entre discursos encendidos y debates apasionados, Þorgeir se perfiló como la voz moderadora y la figura de la reconciliación. Su carisma, combinado con una profunda fe en el poder transformador del diálogo, lo convirtió en el candidato ideal para llevar a cabo una transición que, de otro modo, habría terminado en enfrentamientos sangrientos. La decisión de convertir a Islandia al cristianismo no surgió de un cambio repentino de convicciones personales, sino de una serie de eventos y presiones externas e internas que hicieron insostenible el mantenimiento de antiguas rivalidades. Durante años, la influencia de los reinos cristianos del sur y las misiones que se abrían paso en tierras escandinavas generaron inquietud entre los líderes islandeses. La amenaza de invasiones y la necesidad de consolidar alianzas con reinos ya convertidos hicieron que la conversación sobre la fe se volviera inevitable. En el año 1000, en una de las sesiones más cruciales del Alþingi, se convocó a los hombres libres de la isla para decidir el futuro espiritual del territorio. Los debates se alargaron durante días. Por un lado, estaban aquellos que defendían con fervor la tradición pagana, argumentando que los dioses antiguos habían guiado a sus antepasados durante generaciones. Por el otro, crecían las voces que veían en el cristianismo una oportunidad para modernizar la sociedad, establecer normas unificadoras y evitar conflictos destructivos. En este ambiente de tensión, la figura de Þorgeir se alzó como mediador. Su experiencia y visión le permitieron entender que, en lugar de imponer una fe de manera autoritaria, era posible llegar a un acuerdo que respetara la identidad de los isleños y, al mismo tiempo, encaminar a la nación hacia un futuro de paz y progreso. Se cuenta que, en la víspera de la decisión final, Þorgeir pasó horas en meditación y consulta con los sabios de la comunidad, sopesando las consecuencias de cada opción. En un momento de introspección, se dice que vislumbró en su mente la imagen de una Islandia unida, donde la luz del cristianismo pudiera disipar las sombras de la discordia y la violencia. La atmósfera en el Alþingi era casi palpable. Los discursos se sucedían, las pasiones se encendían y el futuro de la nación pendía de un hilo. La tensión crecía y los asistentes sabían que en pocas horas se sellaría un destino
que cambiaría la historia de Islandia para siempre. Llegó el día señalado. En medio del gran salón del Alþingi, donde cientos de hombres libres se habían congregado, se inició el proceso final de votación. El ambiente estaba cargado de expectación y para muchos de temor a las consecuencias de una división irreparable. Fue en ese instante cuando Thorgeir Josvetningagoði se puso en pie. Con una calma que desmentía la intensidad del momento, se dirigió a la asamblea. Sus palabras, medidísimas y llenas de convicción, hicieron eco entre las paredes de la sala. Conocía el peso de cada voto, cada mirada y cada suspiro de los presentes. En ese instante crucial, Thorgeir tomó la decisión que definiría el destino de Islandia. Apoyó la adopción del cristianismo como religión oficial del país. Este acto, lejos de ser una imposición autoritaria, fue presentado como un compromiso para mantener la paz y la unidad en la nación. Su voto fue interpretado no como una renuncia a las raíces culturales, sino como un puente que uniría el pasado con el futuro. Con su decisión evitó lo que muchos temían sería una guerra civil entre facciones, demostrando que a veces el liderazgo requiere sacrificio y la capacidad de ver más allá de los límites inmediatos. El clamor en la asamblea se transformó en un murmullo de aceptación y, aunque algunos se mostraron renuentes, la sabiduría de Thorgeir prevaleció. Esa noche, mientras la luna iluminaba la fría tierra islandesa, se selló el destino de una nación, marcando el comienzo de una nueva era. La decisión de convertir a Islandia al cristianismo no fue un simple cambio de creencias, fue un punto de inflexión que transformó la estructura social, política y cultural de la isla. Tras la adopción del cristianismo, la sociedad islandesa inició un lento pero profundo proceso de transformación. Las antiguas ceremonias paganas dieron paso a ritos cristianos, y la moral y las leyes se vieron influenciadas por los preceptos de la nueva fe. Sin embargo, lo notable es que esta transición se hizo de manera pacífica, evitando el derramamiento de sangre y la fractura irreparable del tejido social. El legado de Thorgeir Josvetningagoði perduró a lo largo de los siglos. Su nombre se asoció con la sabiduría, la moderación y el compromiso con la unidad del pueblo. Los cronistas y las sagas islandesas lo recordaron no como un impositor, sino como un hombre que supo mediar en uno de los momentos más críticos de la historia de la nación. Hoy, la influencia del cristianismo en Islandia se refleja en sus festividades, su arte y su cosmovisión. Al mismo tiempo, la herencia pagana sigue presente en las leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en generación, mostrando la dualidad y la riqueza de una cultura que supo reinventarse sin olvidar sus raíces. La historia de Thorgeir nos enseña que el cambio, por muy desafiante que parezca, puede lograrse a través del diálogo,
la empatía y la capacidad de poner el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. Su vida es un recordatorio de que a veces una sola decisión tomada con convicción y visión puede transformar el destino de un pueblo entero. Al concluir este relato, es imposible no maravillarse ante la magnitud del cambio que se gestó en aquella asamblea del año 1000. La historia de cómo Islandia se convirtió en una nación cristiana guiada por la determinación y la sabiduría de Þorgeir Björnsvesningagodi sigue siendo una fuente de inspiración para quienes creen en el poder de la unidad y la conciliación. En un mundo lleno de divisiones, su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la capacidad de transformar las diferencias en oportunidades para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio.